Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien, soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros tenemos más una clase acá en DeepMed donde vamos a hablar al respecto de los síndromes mediastinales. Es una clase que son cosas puntuales lo que más se pregunta, pero necesito su atención en los puntos ahí donde yo te voy a decir lo que más se pregunta. Bueno, cualquier duda que tengas, nosotros estamos a disposición. Agarra tu agua porque es mejor una piedra en el camino que en el riñón. Voy a empezar entonces con nuestra clase de hoy al respecto de los síndromes mediastinales. Síndromes mediastinales entonces, ¿qué son los síndromes mediastinales? Son los síndromes que se dan básicamente en el mediastino. Y el mediastino, para comprender, para recordar la parte de anatomía, nosotros tenemos que repasar la topografía mediastinal. Recuérdense que el mediastino nosotros le vamos a clasificar en mediastino anterior, medio y posterior. Lo que más se pregunta de acá es el contenido de cada mediastino, de cada compartimento, y recuérdense de los principales síndromes clínicos que pueden aparecer acá, como por ejemplo el Burford-Petit, Claude-Bernard-Horner, y también síndrome de vena cava superior y vena cava inferior. Son los principales síndromes, o sea, son las principales afectaciones que puede tener cuando un paciente tiene un síndrome mediastinal, o sea, una afectación mediastinal. El mediastino, recuérdense que no tiene un plan óseo, entonces el mediastino es como si fuera algo blando acá dentro de la caja torácica, ¿tá? Entonces, como no tiene un plano óseo, nosotros tenemos un mediastino ahí que es móvil. Ah, pero ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos afectaciones, tanto en mediastino anterior, medio, posterior, nosotros tenemos, por ejemplo, los tumores, cuando crecen, me pueden desplazar ese mediastino hacia el otro lado o me puede comprimir el mediastino, justamente porque nosotros no tenemos plan óseo que le da la estructura. Cuando hablamos de mediastino anterior, que es ese de acá que nosotros estamos viendo, nosotros tenemos que saber qué es lo que más se pregunta al respecto del contenido. El contenido del mediastino anterior, todo lo que entra acá, en esa porcióncita acá de nuestro tórax, es el timo, los ganglios linfáticos, grasa, ramas de las arterias y venas mamarias internas, y sí o sí, recuérdense que el mediastino anterior es 50% del mediastino, y nosotros vamos a tener una mnemotécnica para dejar más fácil, y generalmente son las principales patologías que se preguntan en los exámenes, que son las 4T. ¿Qué son las 4T? Tiroides, timoma, terrible linfoma y teratoma. Bueno, las 4T del mediastino anterior son las principales patologías que pueden pasar acá en esa porción del mediastino. Cuando nosotros tenemos un timoma, una afectación del timo, cuando el timo crece, me puede comprimir esas estructuras vasculares que nosotros tenemos acá. Cuando tenemos un teratoma, que ese teratoma, recuérdense que el teratoma, por más que tenga ojo, diente y piel y pelos, el teratoma es benigno. Nosotros podemos tener también, con el crecimiento de esa masa, nosotros podemos tener una compresión de los grandes vasos. Tiroides, básicamente el bócio intratorácico. Cuando la tiroides tiene un agrandamiento, o sea, la tiroides es así, re chiquita, pero cuando se agranda por diversas causas, por ejemplo, por falta de yodo, ese agrandamiento de la tiroides puede hacer con que baje acá por debajo de la clavícula, o sea, va a bajar, la tiroides baja acá por debajo de la clavícula, y entonces me va a dar un síndrome de mediastino anterior. Cuando tenemos un bócio, por ejemplo, intratorácico, es frecuente que pregunten en semio al respecto del el signo de Pemberton, que es cuando el paciente pone los brazos hacia arriba, en cuestión de 10, 15 segundos, la cara, la fase queda toda eritematosa, o sea, queda roja. Es el signo de Pemberton. Y después los linfomas, que son las afectaciones, son los tumores puede ser de los ganglios linfáticos o hasta mismo del sistema linfático. Nosotros vamos a tener los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, que pueden también generar agrandamientos de los ganglios, y en esos agrandamientos de los ganglios me pueden generar síndromes compresivos, como por ejemplo el síndrome de vena cava superior o vena cava inferior. Básicamente mediastino anterior, entonces 4T: tiroides, teratoma, terrible linfoma y el timoma. Bueno, mediastino medio. Acá nosotros ya tenemos más cosas. Acá tenemos el corazón, lo que rodea el corazón, el pericardio, el callado de la aorta, los vasos pulmonares, después las venas brachiocefálicas, vena cava superior, vena cava inferior, la tráquea también está en mediastino medio, los bronquios, ganglios linfáticos, el nervio frénico y el nervio vago. Es básicamente 25% del mediastino, y las patologías más frecuentes entonces van a abarcar básicamente las estructuras que están en ese mediastino. Si nosotros sabemos el contenido, sabemos pensar y conseguimos razonar las patologías. Por ejemplo, ¿qué puede pasar en el corazón? Agrandamiento cardíaco, una cardiomegalia. ¿Qué puede pasar en el pericardio? Bueno, en el pericardio podemos tener un derrame pericárdico. En el callado aórtico o en la aorta ascendente. Lo que puede pasar acá es que nosotros podemos tener una dilatación del vaso, o sea, el vaso se dilata, y podemos tener un aneurisma.
El aneurisma significa dilatación de alguna porción de un vaso. Puede ser aneurisma de Cajado, aneurisma de la aorta ascendente, puede ser aneurisma de los vasos pulmonares, dilatación de la arteria pulmonar. La tráquea está acá, entonces puede ser, puede estar dando tumores traqueales, lesiones traqueales, adenomegalias por tuberculosis, porque recuerden que acá nosotros también tenemos ganglios, sarcoidosis y linfoma Hodgkin. Acá puede aparecer esas patologías en mediastino medio. No se pregunta tanto, o sea, si ustedes saben contenido, saben más o menos razonar para saber las causas, pero no pregunta tanto causa, sino que va a preguntar más que nada la clínica de afectación en mediastino medio. Y el mediastino posterior es 25% del mediastino y 75% de las masas son de origen nerviosa. Y eso es pregunta de examen de choice. El contenido, entonces, del mediastino posterior es la aorta torácica descendente, en el medio era la ascendente, el esófago está acá, la vena ácigos y hemigástricos, los ganglios, nervios autonómicos, conducto torácico y los ganglios linfáticos. Bueno, 75% de las masas son de origen nerviosa. Entonces, recuérdense que cuando nosotros tenemos un schwannoma, un ganglio neuroblastoma, un neuroblastoma, lo que sea, nosotros sabemos que si aparece una palabra rara así en el examen, sepan que está en mediastino posterior, porque a veces te da la patología y te dice, bueno, ¿en qué topografía torácica, en qué topografía mediastinal está? Y vos tenés que más o menos tener una idea si es anterior, medio o posterior. Las lesiones, entonces, las patologías que pueden aparecer son lesiones esofágicas, como, bueno, tumores esofágicos, perforaciones esofágicas, hernia hiatal. La hernia hiatal está acá y está asociada al mediastino posterior. Después, aneurisma de aorta descendente, tumores neurogénicos, que son los principales acá, y abscesos paravertebrales, o el mal de Pot. El mal de Pot básicamente es un absceso paravertebral que se da por la tuberculosis, es una complicación de la tuberculosis. Y bueno, después, solo para repasar, los tumores nosotros vamos a tener los tumores de las vaínas nerviosas y de los ganglios. De las vaínas nerviosas es más fácil porque solo hay uno, que es el schwannoma y el neurofibroma. Y de los ganglios pueden ser ganglios neuromas, neuroblastomas y ganglioneuroblastomas. Entonces, si yo diría para que memorice algo aparte del contenido, serían los tumores acá del mediastino posterior. ¿Cómo se ve el mediastino en la placa? Bueno, la placa, la topografía mediastinal en la radiografía de tórax se ve básicamente así. Acá nosotros tenemos la vena cava superior, acá tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta. Y así se ve mediastino medio, mediastino anterior y mediastino posterior. Entonces, anterior, medio y posterior. Básicamente es así que se ve el mediastino en la placa. Clínica, eso es lo que más importa, o sea, eso es lo que más se pregunta en el examen. Generalmente la clínica está dada o por un proceso compresivo, viene un tumor y comprime, o un tumor que también puede irritar alguna porción, algún nervio, irrita alguna estructura, o ese mismo proceso puede destruir la estructura. Entonces, generalmente los pacientes que tienen un síndrome mediastinal cursan generalmente con cefalea al despertar o hacer esfuerzo, justamente porque cuando nosotros tenemos una compresión de los grandes vasos, nosotros tenemos estasis sanguínea acá arriba, o sea, en relación al cerebro. Entonces, cuando tenemos cefalea al despertar o hacer esfuerzo, significa que nosotros estamos teniendo vasodilatación o que tiene mucha sangre acá en la cabeza, así por decir. Entonces, lo más frecuente es que los pacientes presenten cefalea al despertar o al hacer esfuerzo. Después tenemos también relacionado a signos y síntomas del sistema nervioso central, vértigo, que es cuando el paciente se siente mareado, o nubilación, que es cuando el paciente siente que tiene algo le nubla la vista, epistaxis, cuando tiene sangrado por la nariz, episodios sincopales, cuando pierde la conciencia menos de 30 segundos, un minuto, y vuelve ad íntegro, o sea, el paciente despierta bien. Disfonía son las alteraciones de la voz, por ejemplo, puede tener voz bitonal. Nosotros sabemos que hay procesos irritativos que lesionan o comprimen el nervio frénico. Por ejemplo, los procesos que son los linfomas pueden irritar el nervio frénico o comprimir el nervio frénico y entonces me puede generar un episodio de disfonía o una voz bitonal, por ejemplo. Y los trastornos visuales, por ejemplo, escotomas brillantes, pueden también aparecer acá en la clínica de los síndromes mediastinales. Pero generalmente recuérdense que la clínica es muy amplia. El paciente puede venir con sistema nervioso central, alteraciones del sistema nervioso central, más tos, dolor y disnea. Cualquier uno de los tres puede aparecer junto con esas alteraciones, principalmente del tercio superior de nuestro cuerpo.
Bueno, y acá, por ejemplo, se puede ver una masa mediastinal que muy probablemente le está generando alguna compresión. Porque recuérdense, el paciente no viene a consultar porque no tiene nada. Generalmente, lamentablemente, nuestra costumbre es consultar solamente cuando tenemos alguna sintomatología. Y acá se puede ver bien que nosotros tenemos alguna masa acá en el mediastino. Recuérdense que eso es el mediastino. Igual. Entonces la clínica se da por compresión, irritación o destrucción. La clase es cortita, así que necesito tu atención ahora porque nosotros vamos a pasar a la parte más específica y a lo que más se pregunta en los exámenes, que es al respecto del aparato circulatorio. Cuando nosotros tenemos síndromes mediastinales, o sea, tenemos compresión de los vasos, mire acá, cuando se comprime algún vaso, sea vena cava superior, acá, o por ejemplo, alguna de las jugulares, nosotros vamos a tener estase sanguínea. Y esa estase sanguínea me puede generar circulación colateral en el tórax, me puede generar jugular ingurgitada y también me puede generar edemas faciales. Porque es lo mismo, si yo tengo estase sanguínea, yo tengo un aumento de la presión hidrostática capilar y eso me hace con que el líquido que está acá, cuando aumenta la presión hidrostática capilar, el líquido salga del intravascular al extravascular. Entonces, cuando yo tengo un síndrome de vena cava superior, cuando yo tengo una compresión de la vena cava superior mediastinal, o sea, cuando yo tengo un síndrome de vena cava superior, es frecuente que el paciente presente edema y esclavina porque disminuye el retorno venoso, entonces aumenta la presión hidrostática capilar. Pasa del intravascular al extravascular, es frecuente que yo tenga entonces el edema y esclavina. Edema y esclavina es edemas en miembros superiores, edema en cuello y edema en toda la face. Generalmente los pacientes que tienen edema esclavina mueren en pocos días porque generan un edema cerebral. Obviamente, si yo tengo poco retorno venoso, yo tengo mucho edema cerebral, entonces se falea todo el momento y bueno, la única solución es con que yo haga una descompresión acá de la vena cava superior. Las jugulares pueden estar ingurgitadas, pero sin colapso respiratorio y circulación colateral en la pared anterior del tórax. Todo eso nosotros ya hablamos. Generalmente el síndrome de vena cava superior se da por cuenta de un proceso compresivo. Y ahora, el síndrome de vena cava inferior ya es menos frecuente, se da generalmente por cáncer de mama, pulmón, riñón y está más que nada relacionado al edema en miembros inferiores, porque es vena cava inferior, o sea, está acá abajo. Generalmente aparece con ascites, circulación colateral, hepatoesplenomegalia, edemas en miembros inferiores, que muchas veces es lo primero que se ve, y después las arterias pulmonares y bronquiales pueden tener alteración también por cuenta de la compresión de esos vasos. O sea, genera una compresión acá en las arterias bronquiales y pulmonares y esa compresión me va a dar una sintomatología de síndrome de vena cava inferior. Los signos de síntomas neurológicos, acá también es lo que más se pregunta, aparte de cardiovascular, lo que más se pregunta es que cuando nosotros tenemos afectación de los nervios intercostales, o sea, esos nervios que pasan acá por debajo, cuando tenemos alguna afectación en la pared anterior, el paciente va a tener dolor parietal. Ojo, esa pregunta en el choice. Afectación del nervio vago genera tos seca o tos perruna, puede generar bradicardias inexplicables o taquicardias inexplicables. Cuando hay afectación del nervio frénico, el frénico tiene efecto principalmente en el diafragma, entonces puede generar hipo o parálisis diafragmática, y cuando afecta el laringio recurrente izquierdo, difonía con voz bitonal o parálisis de la cuerda vocal del lado afectado. Básicamente los signos y síntomas neurológicos que hay que saber son estos, y recuérdense que cuando hay afectación del ganglio estrellado simpático, puede tener Purfuro du Petit o Claude-Bernard-Horner. Claude-Bernard-Horner, para quedar bien sencillo, bien fácil, la mnemotécnica es PAMI, pitosis, anhidrosis, mioses y enoftalmos. Entonces, acá en Claude-Bernard-Horner, gente, eso pregunta muchísimo en el examen, pero mucho mismo, entonces sepan como la palma de la mano. Claude-Bernard-Horner, yo tengo un tumor, generalmente en el ápice pulmonar, que se va a llamar, ese tumor tiene un nombre propio, que es el Pancoast Tobias. Ese tumor acá arriba en el ápice pulmonar, el tumor de Pancoast Tobias, que fue quien descubrió ese tumor, me va a generar o una irritación o una destrucción de mi plexo, de mi ganglio estrellado simpático. Entonces, cuando yo tengo invasión y destrucción, yo voy a tener mi paciente con miosis, o sea, la pupila disminuye mucho, queda bien, solamente un puntito. Anhidrosis, el paciente tiene ausencia de transpiración del lado afectado. Enoftalmos, el globo ocular se va un poquito hacia adentro. Y ptosis palpebral, que la ptosis palpebral es cuando cae el ojo, o sea, cae la pálpebra superior. Entonces, la mnemotécnica de Claude-Bernard-Horner es PAMI, y se da por invasión y destrucción. Hay que saber que cuando es invasión, cuando es destrucción y cuando es irritación, porque por Purfuro du Petit es solamente cuando hay una irritación del simpático cervical, y ahí me va a dar, perdón, me va a dar todo lo contrario, me va a dar midriasis, pupilas grandes, exoftalmos, el ojo va hacia afuera, y hiperhidrosis, o sea, el paciente queda
transpirando por la fascia. Entonces, el Claude Bernard Conner, recuérdense que es un tumor, neoplasia en el ápice del pulmón, que es el famoso tumor de Pancoast Tobias. Ese tumor lesiona e invade el gânglio esternado simpático y entonces me va a generar ptosis, anhidrosis, miose y anoftalmos. Eso es lo que más se pregunta. ¿Cómo se estudia entonces un paciente con síndrome mediastinal? Recuérdense que siempre nosotros tenemos una clínica, tos, disnea, alteraciones del sistema nervioso central, principalmente alteraciones visuales. Yo digo visuales, pero es más que nada cefalea, más alteraciones visuales como obnubilación, mareo, vértigo. Y bueno, lo que nosotros le vamos a hacer es una placa de frente y perfil. Muchas de las veces vamos a necesitar una tomografía para delimitar mejor esa masa, esa afectación. Y a veces se puede hacer la mediastinoscopia y la mediastinotomía. La mediastinoscopia se hace una puerta de entrada acá en la clavícula y se entra con el mediastinoscopio. Y la mediastinostomía se hace una cirugía donde se abre el mediastino y se busca la causa. Bueno, vamos a la última parte de hipo. Yo hablé que era una clase bien rápida, entonces, para finalizar nuestra clase, hipo. Hipo es básicamente son contracciones abruptas de los músculos respiratorios y que se dan por diversas causas. Puede ser comer mucho, comer muy rápido, cambios bruscos de temperatura del cuerpo, tomar agua muy fría, tragar el aire, estrés es una de las principales causas, comidas mucho picantes, ansiedad también es una de las principales causas, fumar, alcohol, privación de sueño y fiebre. ¿Cómo se clasifican los hipos? Los hipos pueden ser únicos, agudos y persistentes. Hipo para nosotros brasileños es soluço. Único, tuvo un episodio y cesó. Agudo es cuando es menos de 24 a 48 horas y persistente cuando ya pasa de las 24 a 48 horas. Las complicaciones, y es acá que nosotros le vamos a tratar, es cuando el paciente tiene mucho desconforto torácico, tiene alcalosis metabólica, privación del sueño y reflujo. Cuando el paciente presenta cualquier complicación, ya es indicado el tratamiento. Lo que hay que saber de hipo, más que nada en esa clase, es que cuando nosotros tenemos irritación del vago, nosotros podemos tener hipo. Irritación del vago, principalmente por tumores o linfomas. Linfoma no deja de ser un tumor, pero bueno. Generalmente la afectación del vago está dada por tumor que genera alteraciones compresivas, o sea, le comprime el nervio vago, entonces le puede generar taquicardia o bradicardia inexplicables y también puede generar hipo a nuestro paciente. Y bueno, gente, esa fue la clase de hoy. Yo hablé que síndrome mediastinal son, más que nada, son síndromes muy preguntados. Lo que más se pregunta respecto del síndrome de vena cava superior e inferior, los contenidos. Claude Bernard responde por Furdo Petit. Y pregunta un poquito las causas nomás. Recuérdense que está sumamente asociado al nervio vago. Y bueno, lo que hay que decir de todo eso es que estudien mucho la parte del sistema circulatorio, porque es lo que más se pregunta acá en esta clase de síndromes mediastinales. Muchísimas gracias por tu atención, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima clase.